Me da muchísimo gusto que nos acompañe aquí alguien, y antes de saludarla quiero darles como un poco este preámbulo porque es importante para esta conversación, a quien hemos entrevistado muchas veces en torno a la seguridad, al narcotráfico, la relación del terrorismo con el narcotráfico. Es una experta desde el punto de vista académico sobre cómo funciona el entramado de que lo que hoy nos trae azotados en este país, en Estados Unidos también, y complicando además la relación con Estados Unidos. Pero hoy viene con una historia muy particular que claro que tiene que ver con estos temas que son su especialidad, pero publicó hoy en Opinión 51 una columna que no tiene desperdicio, de verdad búsquenla y léanla, en donde habla justo de esto, habla de algo que pocas veces decimos sobre el turismo en nuestro país. Ahorita lo vamos a abordar, que me parece importantísimo nombrarlo. Pero también cuenta una parte de su historia personal y entonces hace que esos datos que nos da, que esos puntos sobre el terror y el horror del que estamos hablando tengan también un rostro, y el rostro de una niña. Le agradezco muchísimo a la doctora Yuriria Rodríguez, especialista en temas de crimen organizado y prevención del terrorismo, que nos acompañe. Qué gusto saludarte y finalmente conocerte en persona también. Al contrario, el gusto es mío y la admiración enorme que te tengo a ti, al espacio que creaste en Opinión 51. Muchas de nosotras mujeres académicas no tendríamos la oportunidad de hablar incluso de nuestras experiencias personales respecto a este tema como es el narcotráfico. Ya has escrito mucho sobre estos temas, tienes libros publicados sobre el tema. ¿Por qué decidiste abordarlo desde una perspectiva personal? Porque yo creo que todo lo que adquiere una connotación social parte también de historias personales, y se nos ha olvidado eso, ¿no? El factor humano. Y esa parte que yo no me atrevía a nombrar, que fue la fase de mis adicciones a las drogas cuando yo era niña, que marcó mi vida para poderme dedicar a la prevención del terrorismo y del narcotráfico en México como académica, pues había sido algo que faltaba, creo, de nombrarlo, de comunicarlo también a la audiencia, y que vean que, bueno, mi historia es una historia de suerte, de éxito, porque pude rehabilitarme, pero también no lo hubiera logrado sin el estudio, la academia y la congruencia que adquirí, pues escribiendo y atendiendo entrevistas tan importantes como la tuya. ¿Qué edad tenías? No tenía más de 12, 16 años. En ese periodo... ¿Cómo llegan las drogas a una niña de 12 años? En mi caso, yo estaba en un ambiente artístico, era muy común ver drogas en las escuelas de arte, pero sé que en prácticamente todas las áreas educativas el comercio de drogas es bastante evidente desde los 90, por lo menos. A mí me tocó los años 90, era muy fácil acceder a ellas, y todas las drogas, desde drogas que llamamos ligeras, como se considera hoy la marihuana, que ya no lo es tanto. También hay droga de diseño, o sea, una especie de clon de la marihuana, ya diseñada, y que tiene efectos más nocivos, y son efectos además químicamente potenciados, ¿no? Y hasta éxtasis y morfina y opiáceos. O sea que en México, en la Ciudad de México, que fue mi contexto juvenil, era muy fácil acceder a drogas duras. Y sigue siendo, yo me imagino que ahora es todavía más fácil, porque ahora las pueden pedir pues por WhatsApp. De hecho, así comenzó el gran comercio de la heroína en México, y eso es algo que menciono en la columna de Opinión 51. Recuerdo que el primer grupo criminal que no solo traficó con heroína de alquitrán negro, que es de la peor calidad, es el antecedente inmediato al fentanilo, fue el grupo de los Jalisco Boys, que son unos jóvenes braceros que traían de una localidad nayarita, los enviaban temporalmente, trabajos de no más 3, 4 meses, para andar repartiendo droga vía mensaje de texto. Citaban al adicto en un estacionamiento de un centro comercial, no sé, Costco, lo que sea, ¿no? Y entregaban ahí, es más, traían los globos de la heroína en la boca, no sé, 50, 60 globos pequeños, los escupían y se los entregaban en la mano, servicio express, gracias a las nuevas tecnologías. Fueron de los que más innovaron los narcotraficantes en ese tipo de entrega, así que pues hasta dealers hemos logrado, digamos que, exportar lamentablemente en esta industria de la droga, ¿no?
Sí, no me gusta utilizar la palabra sofisticado para hablar del crimen, pero lo es. O sea, la forma en la que configuran el negocio criminal, las redes de relaciones públicas para las mismas, ¿no? Lo veíamos hoy con Culiacán, la avioneta tirando volanteo a la ciudadanía para comunicarse con ellos. Es mucho más poderosa que el de las autoridades. Muchísimo. De hecho, tienen ya un poder de reclutamiento entre la juventud. Ellos volantean, ponen anuncios espectaculares, lanzan campañas en internet para reclutar gente. Eso cuando es voluntario, porque también se ha sabido en las investigaciones que se hacen que hay reclutamiento forzado, claro, ¿no? Secuestros. Entonces tenemos una cifra enorme de desaparecidos. Algunos o casi todos no van a aparecer, o porque están muertos, los mató el crimen, o porque ya están en las filas del crimen. Uh-huh. Entonces, eso es algo que sí tenemos que entender como sociedad, como el crimen organizado no es algo tan ajeno, ni las adicciones. O sea, hay varios mitos, ¿no? Decíase primero, en la etapa, yo me acuerdo de Vicente Fox, que éramos un país de paso de drogas, ¿no? Uh-huh. No es cierto, la droga también se quedaba en México y habíamos adictos a las drogas, uh-huh, y drogas duras. Y mencionas cómo a esa edad joven, con adicciones importantes, veías las campañas masivas sobre vivir sin drogas. ¿Qué pensabas? Que eran estúpidas, lamento decirlo, eran una cosa totalmente irrelevante, como las que ahora también he tenido oportunidad de escuchar en algunas radiodifusoras o en la televisión. Están muy lejos de entender lo que es la problemática de las adicciones. Es un asunto de un padecimiento crónico, va lastimando a la sociedad, va lastimando a tu círculo cercano, destruye tu trayectoria profesional, destruye tu vida y cuando menos sientes estás a medio paso de también participar en la delincuencia organizada, ¿no? Mencionaba un poco lo que decía sobre el turismo porque me parece muy importante. Sí. Y, a ver, ahí están los números, ¿no? En temas de pornografía infantil, de abuso sexual infantil, nos llevamos los primeros lugares. Es más que sabido que muchos turistas norteamericanos vienen a nuestros destinos porque saben la facilidad con la que pueden conseguir drogas. ¿Qué más? El turismo, en general en México, no tendría las cifras tan ostentosas y tan llamativas que tenemos para nuestro Producto Interno Bruto, y lo menciono en la columna, si no fuera porque tenemos un servicio de oferta y demanda de los narcóticos. Por eso es que también florecieron, lamentablemente, los grupos criminales en Cancún, en Quintana Roo, en regiones muy turísticas donde antes no había violencia criminal. Oye, de los ilegales y los legales, porque a mí me sorprende mucho en todos los destinos de playa donde hay turismo extranjero, las farmacias con un chorro de medicamentos que me imagino allá solo se pueden adquirir por receta, porque traen un montón de anuncios de medicamentos, ya sea para la disfunción sexual o para bajar de peso, de aquí los puedes encontrar sin problema alguno. Por supuesto, y a lo mejor se lo pides al hostess o a alguien de servicio del hotel y te la lleva a la puerta de tu cuarto, de tu habitación, y hago hasta la broma, ¿no? De que droga a room service. Es una broma de mal gusto terriblemente, pero la verdad es que así es. No es una broma, esto está pasando en los hoteles, está pasando en el turismo sexual, y ahí menciono cómo pasamos, fíjate, de la época hipster, de la Beat Generation, ¿no? Con los escritores, que eran excesos de drogas, eran fiestas de drogas para llegar al Spring Breaker, ¿no? Sin ello, ¿qué haríamos como economía? Y eso estoy hablando solo en términos formales, esa es la economía legal. Debajo de las organizaciones, la gran economía informal solo se puede sostener con una economía formal que le dé fachada. ¿Qué pasa con la relación con Estados Unidos? Es una relación tal como yo creo que atiné en contarla de esa forma, es una relación familiar llena de violencia, de intereses económicos y políticos, donde hay tal codependencia que ya no podemos evitar el continuar con ella, ¿no? Es de esas relaciones destructivas que vienen de fondo. Y menciono simplemente dos datos, ¿no? Abelardo Rodríguez como uno de los primeros contrabandistas, década de los 20, y en los 40 Lázaro Cárdenas firmando la autorización de la siembra de amapola, y el documento es oficial, está al acceso, lo publica el doctor Luis Astorga, que es mi amigo, historiador serio. Entonces,
está ahí en la documentación. El Estado mexicano vio nacer al narcotráfico de su propio vientre. ¿Tú crees que la despenalización de algunas drogas podría servir? La verdad, no lo creo. Okay. Te voy a decir por qué. Tampoco creo que vaya a suceder. Fue una promesa el sexenio pasado, al menos con la marihuana, no creo que vaya a suceder. No lo creo porque algunas drogas, sobre todo la marihuana, ya tiene un mercado también ilegal con drogas sintéticas. Uh-huh. Entonces hay gente que prefiere la potencia y es pensar un poco como piensa el mercado, ¿no? Como piensa el adicto. Siempre les digo eso a mis discípulos ahora. Tienen que pensar como adictos, pero también tienen que pensar como narcotraficantes. Uh-huh. Tiene que llegar la droga al adicto, pero el adicto necesita más y una sensación mayor. Entonces, la marihuana de antes ya no le produce esa sensación. En cambio, una marihuana diseñada en laboratorio, sí. ¿Qué pasa con el fentanilo? Que es un problema, lo haces la comparación además con el COVID, que me parece una comparación súper atinada, ahorita nos la comentas. Y aprovechando esa conversación del fentanilo, también te pregunto, ¿qué está pasando en México? Porque pareciera que aquí no nos está pegando, al menos no más allá de la frontera. Bueno, eso es lo que se dice, ¿no? Uh-huh. Tenemos décadas negando que haya adictos en México, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, claro que el fentanilo ya está entre los adictos en México. Yo no dudo que tú vayas a Tepito, preguntes por el fentanilo y te lo consigan. Uh-huh. Sí, le llaman China White. En México se le llama China White. Ya cuando hay un sobrenombre para una sustancia, un código entre adicto y dealer, es porque la droga está circulando ya en México, ¿sí? Y es un problema que cada vez se va a evidenciar más. Ahora, no es solo eso. El problema con el fentanilo es que es una sustancia activa muy distinta a todos los opiáceos, muy distinta. No se parece a la morfina, no se parece a la heroína, ni siquiera a la de alquitrán negro, ¿no? Que era de muy mala calidad y muy nociva por lo mismo. Es una sustancia que el precursor químico lo tiene China. Ese precursor tiene 20 derivados por lo menos, todos ellos cada vez más letales. Uno es el carfentanilo, que puede dormir a un elefante o matarlo. Entonces, con esto te digo, se usó un derivado en gas del fentanilo para el ataque a los guerrilleros chechenos en la toma del teatro de Moscú, aquella vez que Putin tomó la decisión de rociarlos con gas y se murieron prácticamente todos. Para que nos demos una idea de que ha tenido dimensiones de arma de destrucción masiva. Entonces el fentanilo es otra cosa, es una droga que tú puedes transportar o traficar en una cantidad milimétrica y en esa cantidad sintetiza 500 dosis o 5,000 dosis. Así de poderoso es el fentanilo y por eso es que lo están vendiendo, porque, a ver, tú dime cómo legalizas eso. No, por supuesto que no. No, yo hablaba de la marihuana, bueno, nada más. Es que así va el mercado, conforme vaya el mercado así va a ser más difícil legalizar cada droga. Sí, además, ¿no? A ver, mientras sea negocio, sí, habrá quien lo vende y quien lo consuma. Sí. El tema es entonces cómo controlas eso, ¿no? Y también mientras algo está prohibido, no el fentanilo, me parece que hay drogas que se cuecen aparte, pero mientras algo esté prohibido, entonces encareces el negocio y sí, no baja el consumo. Yo sé que muchos narcotraficantes quisieran ser empresarios y lo tienen en su sueño ideal como de purificación personal. Yo voy a ser un empresario, entonces voy a quedar limpio de todas mis culpas. Lo sé, claro que habría interesados. Pero también hay grupos a quienes no les conviene el mercado legal, porque el mercado de la ilegalidad va muy rápido, claro, y la ley no puede ajustarse y no les gusta que les pongan límites a un mercado que tiene como objetivo acrecentar la demanda sin importar las muertes. ¿Qué le dirías a alguien que tenga un ser querido que esté atravesando por una adicción como te pasó a ti? Yo les diría que trabajaran juntos, que le dieran siempre un propósito de ser, una lucha para poder darle frente, un objetivo de vida. En mi caso me funcionó darle el giro completo y decir, todo esto que me hizo daño, ahora yo lo voy a combatir y voy a tratar de influir en otros para que, empezando por mis alumnos, mis estudiantes, para que ellos puedan
tener un conocimiento científico y académico, no prejuicioso ante las drogas, sino científico, académico, social, de cómo nos ha afectado a México y Estados Unidos esta relación tan destructiva, ¿no? Pues de verdad, muchísimas gracias y gracias por ese texto tan honesto y que les recomiendo muchísimo. Ahorita compartimos en mis redes sociales también para que lo puedan leer. Muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, Pamela, no es lo mismo estar en teléfono contigo que aquí en persona. Es un placer, te admiro y admiro tu espacio. Muchas gracias. Es tu casa, la doctora Yuriria Rodríguez.